Feliz día, apreciado amigo y apreciada amiga oyente. Una vez más estamos de vuelta en nuestro espacio Reavivados por su palabra para compartir la lectura del capítulo de hoy. Hoy estaremos leyendo y compartiendo el capítulo número 6 del libro de Primera de Samuel. Libro de Primera de Samuel, capítulo 6. El arca del Señor estuvo 7 meses entre los filisteos. Entonces los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo hemos de volverla a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofreced una reparación. Y entonces sanaréis y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos preguntaron: ¿qué reparación ofreceremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que tienen todos, tienen también los príncipes. Haréis pues las formas de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá alivie su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y como Faraón endurecieron el suyo? Después que Dios hubo obrado maravillas entre ellos, ¿no tuvieron que dejarlos ir y se fueron? Haced un carro nuevo. Tomad luego 2 vacas que críen, sobre las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros a casa. Después tomad el arca del Señor y ponedla sobre el carro. Poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que pagáis en reparación, y dejad que se vaya. Y observad: si el carro sube a Bet-Semes, entonces el Señor trajo este mal tan grande. Si no, sabemos que no fue su mano la que nos hirió, sino que fue un accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de los tumores. Y las vacas tomaron derecho el camino a Bet-Semes, andando y bramando, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Los príncipes filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban en el valle segando el trigo. Al levantar sus ojos vieron el arca y se alegraron. El carro llegó hasta el campo de Josué, en Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja con las alhajas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y aquel día los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas en honor del Señor. Cuando los principales filisteos vieron eso, volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que los filisteos ofrecieron al Señor en reparación: 1 por Asdod, 1 por Gaza, 1 por Ascalón, 1 por Gat y 1 por Ecrón. Y los ratones de oro fueron conforme al número de las ciudades filisteas, pertenecientes a los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas sin muralla. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de Josué, Bet-Semita, hasta hoy. Entonces Dios hirió a los de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor. Dio muerte a 70 hombres, y el pueblo hizo duelo, porque el Señor los había herido de tan grave estrago. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar ante el Señor, Dios santo? ¿Y a quién irá el arca desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriat Jearim diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y llevadla a vosotros. En el capítulo de hoy, apreciado amigo y apreciada amiga, el dilema con el arca de Dios continúa. ¿Qué haremos con el arca del Señor Dios de Israel? Esa era la pregunta de los filisteos. 7 meses había pasado el arca entre sus pueblos, pero ya no querían tenerla más allí. Parece ser que la bendición provista por Dios era un problema para ellos. Por tal motivo decidieron consultar a los sacerdotes y adivinos para que ellos les dieran una recomendación en relación a qué hacer con el arca. Y es importante destacar que el consultar
a los sacerdotes, a los adivinos y a los magos, a los astrólogos, era una costumbre común entre esas naciones del cercano oriente, porque ni siquiera los reyes se atrevían a salir a una campaña militar sin consultar primero a sus magos. Lo mismo sucede hoy entre las tribus paganas. Nadie es más respetado que el hechicero, que el chamán o que el brujo del pueblo, de esa tribu. Es más, hay muchos gobiernos que tienen sus adivinos, tienen sus psíquicos, tienen sus mentalistas, sus orientadores, sus chamanes, sus brujos, para que les orienten en cuáles son las estrategias o cuáles son los planes a seguir. Eso es común en el mundo del paganismo y del ocultismo. Así que estos hombres recomendaron y dijeron que la única solución era enviarla bajo una estrategia inusual. Era un plan que iba en contra de todos los pronósticos, porque ellos razonaban, dice el comentario bíblico adventista, que si las vacas que no estaban acostumbradas al yugo abandonaban a sus becerros y llevaban directamente el carro a esa fortaleza levítica, con toda seguridad el arca, o más bien el arca del Dios, ellos iban a saber que el autor de la plaga que les había sobrevenido era de parte del Dios de los cielos. Así que decidieron hacer todos los preparativos y enviaron el arca allí en ese carro cargado por 2 vacas. Pero no iba sola. Esta iba con unos presentes. Iban unos tumores y unos ratones de oro, porque eso era precisamente lo que ellos tenían. Ahora, ¿por qué ellos enviaron unos ratones y unos tumores de oro? Precisamente el comentario bíblico adventista destaca que entre los pueblos de la antigüedad el ratón era símbolo de pestilencia, y así aparecen los jeroglíficos egipcios. Y en su tribulación los señores de los filisteos recurrieron a sus magos, que eran los adivinos que estudiaban los fenómenos y los presagios naturales. Ellos examinaban las entrañas de los animales que ofrecían en sacrificio, lo hacían mediante el hígado, y sigue diciendo ahí el comentario que eso correspondía a los astrólogos, adivinos, medios espiritistas, clasificar todas las cosas en 2 categorías: lo propicio y lo funesto, lo bueno y lo malo, y lo que eran los presagios favorables y desfavorables. Lo tremendo, apreciado amigo y apreciado hermano, es que los filisteos tuvieron un tremendo chasco. Habían sido testigos de la derrota de Dagón ante el Señor allí en su propio templo. Habían contemplado el proceder de las vacas, movida por una fuerza sobrenatural. Ellos se dieron cuenta, es más, ellos siguieron las vacas hasta cerca de Bet-Semes. Fueron testigos del poder de Dios al detener la epidemia y curarlos, porque Dios los curó. Pero aún viendo estas maravillas ese día, ellos volvieron a sus dioses, volvieron a su idolatría. Y hay lecciones en la vida, apreciado hermano, apreciado amigo, que tienen un precio muy alto. Aquí queda claro que cuando se trata de mandatos divinos y de amar, de respetar y reverenciar todo lo que tiene que ver con el culto y las cosas de Dios, debemos hacerlo como Dios lo pide y como Dios lo ordena. Y en segundo lugar, apreciado hermano, es que Dios nos reserva algunas bendiciones para que entendamos que Él está al control de todas las cosas. Eso sucedió ese día allí con los pueblos filisteos. Pero la bendición final que Dios tiene preparada para sus hijos está reservada para todo aquel que guarde su palabra. Hay muchos elementos más que podríamos destacar en el capítulo de este día, pero el tiempo ya se nos ha ido. Si tienes una Biblia, apreciado amigo, apreciado hermano, sigue descubriendo qué elementos puedes aprender para aplicarlos a tu vida. ¿Qué lecciones más puedes tomar de esta historia del traslado del arca desde la ciudad de los filisteos hasta el pueblo de Judá? Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te acompañe. Que la gracia de Dios esté presente en todo momento en tu vida. Te ha hablado el pastor Moisés Prieto, pero la palabra es la palabra de Dios.